¿Te gusta esto? Oh, I just can't wait to be king. You've rather a long way to go, young master, if you think. No one's saying Entonces quédate, porque hoy vamos a aprender español con El Rey León. ¡Chao, pandas! Hoy vamos a aprender español con un clásico de Disney, El Rey León. Como sabes, todos nuestros vídeos funcionan igual. Primero verás el clip de una película o serie en español con subtítulos. Después aprenderás el vocabulario y la gramática del clip de forma divertida. Finalmente te podrás examinar volviendo a ver el clip sin subtítulos. Ahora sí, es hora de aprender español con El Rey León. ¡Vamos allá! Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué importa? No puedo volver. ¡Ah! ¡Eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros también! ¿Qué has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. Y nosotros no queremos oírlo. Venga, Timón, ¿podemos ayudarte en algo? No, a menos que podáis cambiar el pasado. Sabes, chico, en momentos como este mi colega Timón dice siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. No, no, no. ¿Cómo era? Tonto. Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo. ¿No fue eso lo que me enseñaron? Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué importa? No puedo volver. ¡Ah! ¡Eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros también! ¿Qué has hecho, chico? Un proscrito es alguien que ha sido excluido o expulsado de una comunidad o de un grupo por hacer algo malo. Cuidado, proscrito, no prosciutto. Esto es el prosciutto italiano. ¡Qué rico! Y esto es un proscrito. A Disney le encanta crear personajes proscritos, es decir, personajes que viven lejos de la sociedad. Por ejemplo, Hades fue expulsado del Monte Olimpo por Zeus y tiene que encargarse del inframundo. Úrsula es una proscrita del reino submarino y vive exiliada a las afueras del territorio. Y la bestia también está proscrita porque trató mal a una bruja que le pedía su ayuda. ¿Qué importa? No puedo volver. ¡Ah! ¡Eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros también! ¿Qué has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. What? This is a pencil. No. Esto. No. Ese. No. Hoy vamos a aprender cómo utilizar este, ese y aquel. Aquí tenemos al pequeño Josep. ¡Saluda, pequeño Josep! ¡Hola! Y esto es una línea que va desde Josep hacia el exterior. En esta línea tenemos que marcar tres distancias. Una que está cerca de Josep, otra que está lejos de Josep y otra que está en la mitad. En el lugar más cercano utilizamos este, esta, estos y estas. Este libro, esta caja, estos libros y estas cajas.
En el lugar más lejano utilizamos aquel, aquella, aquellos y aquellas. Aquel mapa, aquella silla, aquellos mapas, aquellas sillas. Y el lugar que está en el medio utilizamos ese, esa, esos, esas. Este libro, esa silla, aquel mapa. Pero, ¿qué pasa con esto, eso y aquello? Estas tres son las formas neutras y solo podemos utilizarlas en dos situaciones. Para preguntar ¿qué es un objeto? ¿Qué es esto? O para decir qué objeto es. Esto es un libro. ¿Qué has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. Y nosotros no queremos oírlo. Venga, Timón, ¿podemos ayudarte en algo? No, a menos que podáis cambiar el pasado. A menos que es una forma de expresar una condición que se debe cumplir para que algo pueda suceder. Se utiliza para expresar la idea de que algo no sucederá, a menos que ocurra otra cosa antes. No voy a ir a la fiesta, a menos que pueda teletransportarme. Recuerda que siempre utilizamos el modo subjuntivo detrás de a menos que. Venga, Timón, ¿podemos ayudarte en algo? No, a menos que podáis cambiar el pasado. ¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. Hay que es una estructura gramatical que se utiliza para expresar la idea de una obligación o la necesidad de hacer algo. La estructura hay que es muy fácil. Primero empieza con hay y luego ponemos un que seguido de un verbo en infinitivo. Hay que ser muy valiente para aprender español. ¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. No, ¿Cómo era? tonto. Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Sobrecalentado es una palabra que se utiliza para definir algo que está demasiado caliente. El prefijo sobre se utiliza para indicar que ha pasado un límite o un nivel adecuado. Por ejemplo, sobrecalentado significa demasiado caliente. Sobrepeso significa demasiado peso. Y sobreprotección significa proteger demasiado. No, ¿Cómo era? tonto. Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo. La expresión dar la espalda significa ignorar o rechazar a alguien, especialmente cuando necesita apoyo o ayuda. La expresión dar la espalda significa literalmente dar la espalda. Oye, no me des la espalda. No. Por ejemplo, si algún amigo está pasando por un momento difícil y sus amigos le dan la espalda, significa que no le están dando apoyo emocional y lo necesita. ¡Ya está! Eso es todo. Ahora puedes practicar volviendo a ver el clip de El Rey León, sin subtítulos. ¡Vamos allá!
Bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué importa? No puedo volver. ¡Ah! ¡Eres un proscrito! ¡Genial! ¡Nosotros ¿Qué también! has hecho, chico? Algo terrible, pero no quiero hablar de eso. Y nosotros no queremos oírlo. Venga, Timón, ¿podemos ayudarte en algo? No, a menos que podáis cambiar el pasado. ¿Sabes, chico? En momentos como este, mi colega Timón dice, siempre hay que dejarlo atrasado en el pasado. No, 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 ¿Cómo era? tonto. Descansa, se te ha sobrecalentado el cerebro. Yo digo, siempre hay que dejar el pasado atrás. Verás, chico, a veces ocurren cosas malas y no puedes evitarlo, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Falso! Siempre que el mundo te dé la espalda, lo que has de hacer es darle la espalda al mundo. No fue eso lo que me enseñaron. Puede ser que necesites nuevas lecciones. Repite conmigo. Hakuna Matata. ¿Qué? Hakuna Matata. O sea, no te angusties. Muy bien, lo has conseguido. ¡Enhorabuena! Ahora puedes ver más vídeos para seguir practicando. Eso es todo por ahora. ¡Chao!